Bueno, en esta oportunidad estamos con María de las Nieves Charovsky, que es licenciada en Educación, residida en la Facultad del Siglo XXI, profesora de Matemática, Música, instructora de ritmo, teatro y artes dramáticas, capacitada en dramaturgia y dinámicas grupales, teatro terapéutico en España. Además, es diplomada universitaria en Neurociencia y Educación, en abordaje interdisciplinario del maltrato, la violencia, el abuso sexual infantil, educación formal y no formal en contextos de privación de la libertad. Y es diplomada también en canto y técnica vocal, tiene trayectoria como docente y actualmente se desempeña como directora de una institución educativa y una institución artística y es profesora en el Instituto Superior de Didáctica. Y en esta oportunidad vamos a charlar un poco de la importancia del arte en la educación y para empezar un poco queríamos consultarte cómo una disciplina artística puede estimular el aprendizaje de las personas. Por supuesto. El arte, bueno, como vos recién mencionabas, por eso me he formado tanto, ¿no? Porque a lo largo de mis capacitaciones veía que se estaba dejando de lado un poquito el arte, ¿no? En las escuelas. Y era como el lugar de recreación y justamente no es eso, es cómo articular, cómo proyectar. Por eso, bueno, ahí en lo que vos nombrabas, yo también hice una maestría que tiene que ver con lo que es psicología, sí, todas las emociones, y actualmente estoy cursando el doctorado en educación y justamente mi tesis va justamente relacionado a eso, al arte y a la importancia con todas las materias, como bien decís. ¿Por qué? Porque el arte permite generar en los estudiantes de todos los niveles, ¿sí? Permite expresarse, generar autonomía, seguridad, autocontrol y el manejo de la inteligencia emocional, que sin ello hoy en el 2022, con todos los cambios que nosotros hemos transitado, ¿sí? Que estaba a la vista, no podemos salir adelante. Es un mundo cambiante. Entonces ya no es más el profesor tradicional, enseño los números, no. Se habla de educación con calidad, integrando, y el arte en todos sus lenguajes nos permite esto, como bien decías recién. Entonces puede ser desde la pintura, desde el movimiento del cuerpo, ¿sí? Desde la voz al cantar. Eso nos va a permitir que los estudiantes se expresen y qué mejor que trabajar, por ejemplo, con un caso de estudio, en donde se integren todos los lenguajes artísticos, ¿sí? Se aprenda además el contenido curricular y de esa forma se garantiza el verdadero aprendizaje. Por eso es importante, ya nuestro estudiante en cualquier nivel, inicial, primaria, secundaria, universitario, necesita aprender a través de las emociones, si no, no se produce el verdadero aprendizaje. Recién mencionabas algo que me pareció muy interesante, que es que se abordaba en las escuelas en algún punto el arte como algo recreativo. ¿Cómo puede un docente o una institución orientar una herramienta artística al aprendizaje? Muy fácil. Por ejemplo, trabajando con un estudio de casos. Hay infinidad. Por ejemplo, te doy uno. Ciencias naturales, podemos abordar todo lo que es el agua, ¿sí? Los biomas, los animales, las plantas, por ejemplo, a nivel secundario, primaria, ¿sí? Y trabajarlo desde la música, ¿sí? Ver qué sienten los chicos con eso, ir trabajando en el patio, después expresar en un dibujo qué está pasando, ¿sí? Poder trabajar después también con la dramatización en base a un caso especial, por ejemplo, en ciencias sociales. Podemos abordar un hecho histórico, ¿sí? Y también proponer la dramatización. Pero ¿qué ocurre? Esto es un proceso. Entonces, lo importante es partir, ¿sí? Para empezar a desinhibir a los chicos, más ahora luego de la pandemia que están tan cohibidos. Entonces, a mí me ha sucedido, por ejemplo, actualmente ocurre que el docente te dice, uy, pero no quiere hacer nada, está inhibido, no participa. ¿Y qué haces vos para cambiar eso? Y ahí está nuestra autoevaluación. ¿Qué hacemos para que este chico se mueva, se active, quiera ser protagonista? ¿Sí? Si sabemos que está en un mundo cambiante, él está en el celular, ¿por qué no usar ese celular como herramienta de aprendizaje? ¿Sí? ¿Por qué no mirar la naturaleza, participar, desarrollar, como te decía, por ejemplo, este hecho histórico, dramatizarlo? ¿Qué pasa si tengo un nene muy tímido o un adolescente que todavía no está preparado para dramatizar? No hay problema, empezamos con dinámicas tranquilas. Empezamos escuchando música, moviéndonos por el espacio, crear un personaje, dibujarlo, escribir un relato. Entonces, a partir de ello, vamos a través de las distintas herramientas, ¿sí? Generando este proceso. Y por supuesto, nuestro objetivo final es esa dramatización final o esa improvisación, esa intervención en donde el estudiante con todos los lenguajes artísticos y el contenido curricular pueda realmente expresar. ¿Por qué hacemos esto? Porque hoy en día las situaciones problemáticas que atravesamos no son de una sola área,
son interdisciplinares. Por eso hoy en día a ningún estudiante, ni al universitario, ni secundaria, ni primaria, ya no sirve estudiar todo fragmentado de una sola materia. Por eso todo esto de articular, juntar las problemáticas, y el arte no puede ser excluido. El arte tiene que estar, insisto, a través del relato, el dibujo, la expresión corporal, la voz, la dramatización, lo gestual, ¿sí? Que sea ya algo que esté internalizado para los jóvenes, porque a partir de allí van a poder generar autonomía y expresividad. Es muy interesante lo que decís, porque en algún punto, si pensamos cómo se está manejando la educación hoy en día, que es algo anticuado, por así decirlo, porque las bases fundantes de cualquier educación de hoy están, podríamos decir, en las matemáticas y las lenguas, y se deja, como vos decís, a todas las materias artísticas de lado. Y nosotros solemos escuchar muchas charlas, porque también damos muchos, es una escuela de actuación acá, y una charla que hemos escuchado de Boris Cyrulnik, que contaba que era muy interesante, que en algunos países europeos están cambiando totalmente eso, donde a los chicos, desde muy chiquitos ya, se les introduce como fundante materias artísticas. No solamente materias artísticas como pintura, teatro, o danza o música, sino también que les enseñan a cocinar. Y todo lo que le enseñan es para los otros. Que me parece súper interesante decir que hasta hacía que la persona tuviese una empatía diferente, y todo desde una base pensado completamente la educación al revés de cómo se la piensa ahora, ¿no? Excelente. ¿Sabes por qué, Sergio? Porque justamente cuando yo quiero desarrollar la empatía, ¿por qué la necesito desarrollar? Porque nunca voy a poder valorar al otro y comprender al otro si no me acepto a mí mismo. La persona sí tiene que primero quererse a sí mismo para desarrollar esta empatía y querer al otro. Por eso es necesario, como bien decís, desde nivel inicial empezar a incluir esto. Y no la hora de juego, no, directamente todo articulado. Las formas, los números, los juegos, las canciones, ¿sí? Todo a través del cuerpo, sin miedo. Por ejemplo, el nivel inicial, las docentes sin miedo deben tener un uso de la voz que sea cuidado para enseñar realmente al niño, ¿sí? A cantar sin lastimar su voz, que esa es otra cosa importante. Nuestra voz es un instrumento que usamos con frecuencia cualquier trabajador, cualquier estudiante, cualquier ser humano, ¿sí? Y nos permite expresarnos. El niño en nivel inicial es sumamente creativo. ¿Qué pasa? A lo largo de los años, como bien decían ustedes, ¿sí? Se van apagando, esa creatividad se va apagando. Hay muchos cortos que podemos ver, hay uno que a mí me gusta muchísimo, que es una niña que va pasando por los sistemas y se ve todo el tiempo limitada, se llama La Flor, el corto, y todo el tiempo limitada por sus maestras hasta que ella llega a una frustración que se convierte en algo grave y directamente ya no puede crear. Eso es lo que nos pasa a nosotros atravesando tristemente el sistema educativo. Por ese motivo nuestro desafío es justamente que al desarrollar todas estas capacidades, lo que nos permite el arte, ¿sí? Aprendemos a aceptarnos a nosotros mismos. Por eso el juego en el aula, pero el juego con un fin pedagógico, no jugar por jugar. Entonces de esa manera, por ejemplo, estamos viendo, como les decía, el cuidado del agua. ¿Por qué no ahí hacer una dramatización? Bueno, un caso de estudio ahora, por ejemplo, con esto que sucedió, esto tan grave que hemos visto en las noticias, ¿sí? De la adulteración, ¿sí? De este estupefaciente. Entonces, ¿por qué no hacer un caso de estudio ahí? Por ejemplo, una historia, un relato en donde el adolescente se sienta proyectado, en ese caso, por ejemplo, contar, Juan tiene 14 años, vive con su mamá, y empezar a hacer, así se trabaja con estudio de casos. Entonces, hacemos un relato en donde el estudiante se sienta partícipe de ese relato. Y al ir avanzando en el relato, de repente pasa lo que hemos visto que pasó, ¿sí? De repente él se ve tentado por esto, lo consume, y la pregunta final del caso de estudio puede ser ¿por qué, sí, le pasó esto a Juan? Entonces, de esa manera, nosotros involucramos de manera entera, por ejemplo, en el nivel secundario, al joven a ese estudio de casos. Y ahí van a poder investigar desde la CESI, desde construcción de ciudadanía, desde química, desde ciencias naturales, incluso podemos agregar ciencias sociales, en qué lugares pasó, y así realmente hacemos que no sea solo explicar incluso una analogía, no, al revés, porque algo está fallando y por eso necesitamos resolverlo, ¿sí? De esta forma, entonces, haciendo otro ahora, si nos vamos para otro lado, un hecho histórico, un prócer, como les decía,
De esa manera también los estudiantes, depende de la edad, en primaria ni les cuento, como mencionaban ustedes. En inicial es fantástico, vos pones música y ya el chico que se mueva con la música, que dibuje en la hoja lo que siente, cada música nos hace sentir una emoción determinada. El teatro es maravilloso, el teatro incluye todos los lenguajes, entonces uno puede expresar, juegan con imitación, de esa manera se rompe el hielo, ¿sí? Se aprende a través del juego y cuando me acepto a mí mismo, ahí acepto al otro y pasa esto que vos mencionabas recién, desarrollo el sentimiento de empatía, seguridad, autocontrol, inteligencia emocional y ¿a qué me lleva? Pensamiento crítico y toma de decisiones acertadas para resolver problemas en el mundo actual. Si no nos ahogamos en un pozo y ahí se hace muy difícil. Es muy interesante porque trayendo un poco de experiencias con nuestros estudiantes de acá, por ejemplo, a fines del año pasado y principios de algunos talleres, tuvimos casualmente, y a veces se repiten bastante, muchas docentes de nivel inicial que venían a hacer talleres con nosotros. Y es muy interesante, por ejemplo, algo que las alentábamos era a que pudieran observar herramientas que ellas utilizan al estar frente a una clase de peques, que cuando vienen acá automáticamente se las olvidan. Entonces nosotros los que le fomentamos, tratamos de fomentarles una propia observación para estas técnicas que ellas pueden utilizar para que chiquitos y chiquitas puedan captar su atención y las utilicen acá, porque lo que pasaba en primer lugar era que cuando pasan a hacer una escena no se les escucha, tienen la voz obturada y es tan interesante como que alguna de ellas además hace canto. Entonces, tal cual. ¿qué le está pasando ahí? Que en un entorno completamente, que se te cambia el entorno y desaparece toda la observación que vos puedas tener sobre tus propias herramientas. Excelente tu aporte, porque ¿qué sucede? Lo que sucede es que la persona no desarrolló la confianza y seguridad con su propio talento. Y es importante que nosotros aprendamos a reconocer nuestro talento. Sabemos que hay inteligencias múltiples que tienen que ver con los distintos aspectos. Depende de cada autor la clasificación, pero sabemos que están en el área de la lógica, en el área de las artes, en el área de lo expresivo, de la literatura, incluso de lo estético, del material físico. Entonces ya sabemos que todos tenemos una, pero también sabemos que todos podemos desarrollar con mucho trabajo, ¿sí?, la mayoría de esas inteligencias. ¿Qué sucede con esta docente o en general? En la formación de todas nuestras carreras, ¿sí?, no está todo completo, el programa no está completo, y ni hablar si nos toca un docente que no es idóneo. Entonces, ¿cuál es el error de canto? Que yo he transitado mucho, yo he hecho muchas capacitaciones en esa profesión, ¿por qué? Porque siempre falta algo, y como bien decís vos, ¿sí?, o falta la seguridad al momento de exponerse en otro lugar, o falta el verdadero aprendizaje en el uso de la voz. ¿Por qué ocurre? Porque no se hace una autoevaluación. Uno no puede encontrarse, ahí seguramente la persona tuvo timidez ante el nuevo grupo, si no eran los niños, y seguramente con el grupo de niños también usaba mal la voz, porque se enseña mal. Entonces, ¿cómo tenemos que usar la voz? Es muy importante conocerla, escucharla, siempre vocalizar. Hay ejercicios muy simples que eso también con mucho gusto en otro momento nos juntamos y un mini taller, porque es súper importante, es muy fácil cuidar la voz, es un proceso. Y de esa manera uno logra la impostación adecuada para simplemente hablar, para usar la voz durante horas, muchas horas, y así saber cuidarla. Entonces, de esa manera, esa persona, la señorita de inicial, se va a sentir segura, porque eso también, vos pensás que algo pasa ahí en ese curso. ¿Y por qué toma el taller de actuación? Porque lo necesita, porque ella necesita a los nenes enseñarles el arte. En nivel inicial es fundamental el arte, en nivel primaria les encanta, y en nivel secundaria el chico ya está cohibido, ¿sí?, y le da vergüenza. Por eso, al vivir el arte mediante todas las materias, en todos los niveles, es fantástico. El nene de inicial puede aprender todo lo que está en inicial a través de los distintos lenguajes artísticos, sin miedo. Entonces, esta señorita que se fue a preparar en actuación, excelente, ¿sí? Su voz, ahí tiene que mejorar la preparación si no fue suficiente, porque el verdadero, o sea, el que aprende canto, el que aprende el uso de la voz, ¿sí?, que yo hay también en esta facultad, también en breve, yo ya tengo diseñado un curso del cuidado de la voz en las profesiones, pero es muy fácil. Por supuesto que lleva un poco más de tiempo aprender para el canto, ¿verdad? Pero para nuestro cuidado es simplemente como acá observamos, hidratarse de manera continua cuando estamos hablando largos periodos de tiempo, descansar bien, comer sano, esperar 1 hora antes de recostarse. Son pequeñas cositas que nos ayudan mucho para poder cuidar la voz. Y después las sensaciones que uno tiene al
hablar. Uno siente cuando le está molestando. El uso de la voz es algo que hay que cuidar en cualquier profesión, ¿sí? Y después a eso se suma esto que te digo que quizás no lo tuvo en la formación docente la chica. Y ahí yo necesito, en nivel inicial, manejar súper bien, tener muchas técnicas de teatro, usar justamente dinámicas lindas para los nenes, con libertad, manejar todos los lenguajes artísticos. Es fundamental para esta docente de inicial que pueda hacer uso de esas herramientas, porque a esa edad ustedes saben, sala de 3, 4 y 5, el niño es sumamente creativo. Vieron que el niño le da, que esto también, funcionalidad a todo. Por ejemplo, él toma esto, ¿sí? Y le inventa diversas funciones. Nosotros los adultos, como esa creatividad se fue apagando, y si no hacemos cosas nuevas, ¿sí? No se genera la sinapsis. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros esto decimos un broche, sujeta hojas, punto. En cambio, el niño de 4 años a esto le da diversas funcionalidades. Y si lo dejamos jugar, ¿sí? Él va a poder inventar que esto es una caja, que esto es una pelota, que esto es un maletín de doctor, ¿sí? Que esto es un teléfono. Es impresionante. Esa creatividad es la que hay que seguir desarrollando, ¿sí? Y no apagarla como es lo que está pasando lamentablemente en las aulas. Hay una cosa, es una acotación nada más. Alguien que siempre hablaba de la creatividad es que me fascina, es Ken Robinson, que siempre hablaba de la creatividad y de la importancia de que cada uno pueda encontrar su elemento. Le llamaba que su elemento es esto en lo cual uno puede especificarse, hacerse más específico en, no sé, vos podés hacer actor y que te puedas buscar, nosotros siempre traducimos las estrategias necesarias para actuar el mayor tiempo posible, porque hay algo que de eso va a devenir, por ejemplo, un talento en eso, que es con constancia de trabajo también. Perdón, sí. Totalmente, por eso fíjate que puede ocurrir que en el aula, en cualquier nivel, no todos, como bien decís, quizás no todos quieren actuar. Quizás alguno quiere ser espectador, quizás alguno quiere armar la escenografía, quizás alguno quiere armar el guión, quizás alguno quiera ser director. Entonces, eso es muy importante lo que decís. Cada uno va a tener un talento. Por eso también algo que falla mucho es la evaluación. Si no hacemos un verdadero diagnóstico de necesidad, no podemos saber, tanto en los docentes como en los estudiantes, qué está faltando ahí. El grupo no va a actuar de la noche a la mañana ni cantar. Eso es un proceso, pero hay que iniciar y a ellos les encanta. Así sea un grupo, ¿sí? Que vuelvo con el ejemplo del adolescente, que es el más cohibido, el más tímido, que teme, ¿no? Que el grupo de pares lo vea y hacer el ridículo. Bueno, la técnica que es tan linda para que ustedes la conocen sumamente bien, ¿sí? Hacemos el espejo, hacemos una ronda, trabajamos con una pelota invisible. Eso funciona en el chico de 14 años perfectamente, porque enseguida empiezan a sentirse parte, empiezan a sonreír, se ríen del que tomó la pelota y del que de repente se animó a hacer un jueguito. De esa manera, sí, se va modificando el juego y se van agregando distintas variables, pero siempre es importante para eso también planificar, ¿sí? Y generar algunas herramientas, como bien decías, porque algo va a suceder, porque vamos a tener al tímido que no va a querer tomar la pelota y quizás hace otra cosa. Y lo importante es ver esa persona en qué se siente cómoda, ¿sí? Quizás quiere tomar algo y hacer percusión, quizás quiera expresarse con su cuerpo. Y como les decía antes, no pensar que porque estamos dando, ¿sí?, biomas no podemos hacer esto. No, se puede hacer desde la música, desde el dibujo, ¿sí? Buscar, ya les digo, a través de un estudio de casos en donde fomentás que todos los estudiantes puedan investigar acerca del tema, ¿sí? Y después hacer una pintura. Siempre el estudiante, algo artístico, ¿sí?, le va a llamar la atención. Por eso es fundamental que el arte sea parte de todas las asignaturas, y erradicar esa idea. Yo creo que paulatinamente lo estamos logrando, pero tienen que tener claro, o sea, todos tenemos que tener claro las competencias que permite desarrollar el arte, las habilidades comunicacionales, ¿sí?, sociales. Es impresionante lo que el arte genera. Cuando la persona puede desarrollar esa capacidad expresiva, es lo que recién mencionabas, permite crear. Y al crear, uno después elige dónde crea más. Pero el pensamiento creativo es eso, es hacer cosas nuevas de manera constante, es innovar, ¿sí? Buscar algo original, no tener miedo al riesgo. Y si seguimos educando de manera tradicional, por eso, ojo, no es que superamos el límite del constructivismo y no hacemos nada. No, es educar con un objetivo pedagógico. Entonces el estudiante sabe que está creando sin miedo, porque ahora el estudiante copia, ¿sí? Siguen aprendiendo como nosotros, copia del pizarrón, anota, ¿sí?, toma apuntes.
¿Dónde hago? ¿Qué subrayo? ¿Qué? No, nosotros necesitamos acá, ¿sí?, trabajar con problemáticas, interrogantes. Donde hay una pregunta, hay una búsqueda de solución. Curiosidad. Eso genera que el estudiante se mueva. Y por supuesto, como bien decías, en inicial es todo movimiento, es práctica. Quiero un momento tranquilo, no hay problema, empezamos con música, ¿sí? Diversos estilos musicales que hagan que ellos se pongan en movimiento. Después tomar una hoja y hacer un dibujo. Ver qué sale de ese dibujo. Si yo quiero enseñar formas, le puedo hacer un cuadrado ya en esa hoja y que con ese cuadrado el estudiante empiece a dibujar, ¿sí? Después pasar la hoja al compañerito. Entonces hay muchas dinámicas y se puede aprender, ¿sí?, sin ir más lejos, matemática con música, ¿sí? Los ritmos, las figuras musicales, cada figura musical tiene un tiempo determinado. Y ni hablar que el teatro también es transversal con todas las asignaturas porque todo se puede llevar a escena, ¿sí? Podemos improvisar, nuestro objetivo sería improvisar. Imagínate que todos los estudiantes en todos los niveles llegan a improvisar. Chicos, acá estamos viendo cómo se creó la lámpara. Vamos a improvisar. Bueno, eso requiere una investigación previa, ¿sí? Toma de decisiones, planeación, cuáles van a ser los elementos a utilizar, preparar bien la escenografía, qué espacio voy a usar, van a ser elementos abstractos o reales. Todo eso, ¿sí?, como bien mencionabas vos, resulta que tiene que haber alguien que se encargue. Entonces quizás la persona tímida decide, ¿sí?, elaborar esa planeación. Otro equipo de trabajo deciden ser los actores principales. Y de esa manera todo se puede llevar, pero tiene que haber docentes como las que mencionabas vos, docentes que tengan ganas de generar estos pequeños cambios. Claro, hay algo de esto que estás contando, de que como que el aprendizaje se vuelve más dinámico, horizontal y muchísimo más expansivo en otras áreas a partir de trabajar con este tipo de dinámicas. Como digo, recién mencionabas algo de cómo solemos estudiar de la vieja escuela y nosotros lo notamos mucho en talleres en cómo aprenden el texto, ¿no? Que lo aprenden para recitarlo como una lección de clase y no como una escena de investigar. Entonces quizás, sobre todo en los talleres iniciales, hay que hacer todo un trabajo en las primeras clases para ver cómo rompen esa estructura y pueden acercarse al texto con diferentes sensibilidades o lecturas o propuestas para después empezar a hacer la escena. Entonces hay algo de todas esas herramientas que contás que surgen a partir del juego, pero que terminan como construyendo una suerte de autonomía, conocimiento personal, empatía hacia el otro, trabajo en equipo, un montón de sutilezas que no te las enseña el simplemente aprender una lección de historia y ir a darla. Muy bien, tal cual, como decís, lo explicaste maravillosamente, porque ¿qué sucede? Eso cuesta tanto, es nuestro gran desafío, ¿no? Y lo más increíble es que yo estoy haciendo el doctorado en el exterior. ¿Y qué pasa? Hay colegas, son 50 colegas de distintas partes del mundo, y es impresionante porque todos dicen esto como mencionas. La educación tradicional, ¿sí?, es lo más cómodo para el docente. Entonces están parados ahí, y mientras que no cambiemos esa mirada, por eso insisto en la evaluación, porque si yo no me puedo autoevaluar y ver si mis estudiantes no aprenden, o pasa esto que vos decís, después salen o no comprenden el texto, o de repente vuelvo a enseñar el texto de manera memorística, no. Y ojo, no decimos que la memoria no, la memoria está, por supuesto. Nosotros trabajamos, por ejemplo, tenemos la memoria procedimental, ¿sí?, que es la que nos permite recordar cómo andar en bicicleta. Entonces, la memoria está, pero ¿cómo se produce eso? Si yo te digo a vos ahora, ¿sí?, contame cuándo fue y cómo fue tu primer beso, lo vas a recordar porque te generó algo acá. Entonces, inmediatamente te pones en ese momento y decís, ¿sí? O te digo algo triste, que por supuesto no vamos a hacer ahora. Entonces, si yo trabajo con esos estados de ánimo que sabemos, hay muchos autores que mencionan muchas emociones. Si trabajamos las 6 básicas, que incluyen ira, alegría, miedo, asco, sorpresa, ¿sí?, todo eso es lo que también decías vos, me permite el autocontrol. Cada emoción me genera algo, ¿sí? Si yo no puedo trabajar esa emoción, me va a generar quizás una patología. Pero todas las emociones me permiten a mí hacer una determinada función que me va a servir siempre para mejorar y tener esta capacidad que decías vos, que es lo que se denomina inteligencia emocional, ¿sí?, lo que me va a permitir desarrollarme como persona. Y si yo estoy aprendiendo de memoria, como dijiste recién, el hecho de historia, una lección, ¿en qué página lo encuentro? No, en tal caso,
una problemática, un caso de estudio, buscamos nosotros lo que nos va a permitir hacer una reflexión de la información, ser usuarios críticos, ¿sí? Usar no solo el libro impreso, sino también las tecnologías a través del celular, si el estudiante lo tiene. Entonces, de esa manera, estamos elaborando todo esto, estamos desarrollando esto que vos mencionabas, esa habilidad. Por ejemplo, esto del texto que mencionabas. ¿Por qué no que la persona improvise? Viste que hay muchos que les cuesta. ¿Por qué les cuesta improvisar? Porque los mataste, los sacaste de la comodidad del texto que hay que estudiar de memoria. Entonces, ¿por qué no le decís, ¿sí? Yo te doy el hecho, el conflicto, quiero que pase esto y el lugar? Y bueno, ya ahí me tiene que salir a mí con 10 personas una improvisación espectacular. ¿Pero por qué no sale? Porque tenemos miedo a correr riesgo, tenemos miedo a que el otro se burle, ¿sí? Nos sentimos con miedo. ¿Y por qué tenemos ese miedo? Porque no está desarrollada la inteligencia emocional en nuestros años de estudios. Entonces, como bien decís, eso se corrige, ¿sí? Educando de otra manera. De esa forma, insisto, no perdiendo la calidad. El contenido está, ¿sí? Pero con una emoción, porque ahí se produce el verdadero aprendizaje y la emoción se produce con esto que decís, toma de decisiones, trabajo con el compañero, ¿sí? Hay muchas cosas que desarrolla la integración de las áreas artísticas en las distintas materias. Y es muy interesante porque, por ejemplo, nosotros a veces separamos algunas palabras que tienen mucha carga negativa que traen los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, una es el error. Vos recién de todo esto que estás hablando, nuestro lugar, además de ser, ahora donde estamos, Teatro Quirón, se llama el Laboratorio de Actuación. Le pusimos laboratorio porque nos parece súper interesante entender que el error no tiene una carga negativa y que el error es de lo único que pueden aprender. Ahora, como tienen demasiado miedo al error, que intuyo que viene ligado a esto que vos comentás de la inteligencia emocional, no arriesgan y no prueban nada. Entonces, en algo que es de prueba y error, como un laboratorio donde se pueden diseñar las vacunas, como es el ensayo, porque de hecho se llama ensayo, cuando tenemos que ensayar, no hay pruebas. Y entonces estamos todo el tiempo tratando de que prueben para que se equivoquen, que algo aparezca de ese error y puedan saber en qué tienen que trabajar particularmente. Y es muy difícil, porque en algún punto también, además de docentes o profesores, nos transformamos a veces como en alentadores para que estos estudiantes puedan correrse de ese lugar de miedo que cuando hablas mirándolos a los ojos es ¿miedo a qué? Y no te saben explicar miedo a qué tienen. Bueno, porque ahí, excelente lo que explicas, porque ¿qué sucede? Muchas cosas pasan ahí. Primero, el error, como bien decís, es parte del aprendizaje. Sin error no podemos aprender. ¿Pero por qué tienen ese miedo? Porque ya han vivido una situación en donde se equivocaron y alguien los retó feo. Entonces eso se convierte en frustración y fracaso. Yo necesito, como decíamos antes, que después de sentir ese miedo, ese asco, esa ira, yo tengo que aprender. Lleva una funcionalidad, de eso aprendo, ¿sí? A veces ocurre esto llamado resiliencia, entonces cada vez aprendo más, mejoro y de las situaciones tristes salgo más fuerte. Pero ahí está el tema. Entonces, cuando uno está ante esa situación, vos dijiste alentadores, excelente, porque ahí que viene, ¿sí? Vienen dos conceptos re importantes, motivación y la autoestima. Si yo no trabajo la autoestima en todos los niveles de la escuela, que era lo que hablábamos antes, ¿cómo desarrollo la empatía si no soy consciente de mi propio talento? ¿Cómo puedo desarrollar mi talento si cada vez que yo subrayé mal o puse mal algo o hice mal de los 10 ejercicios 4 me pusieron un 6? Si a mí me dijeron que el error es un error y que no llego a nada con el error. Si a mí me dijeron que yo no puedo ser el dueño de la empresa, sino que tengo que ser el trabajador. Entonces, ahí está todo. Yo necesito seguir mis propios intereses, necesito descubrir quién soy, cuáles son mis metas, proponerme pequeños objetivos y concretarlos. Y por eso, lo que vos dijiste, alentar, excelente. Ese es otro error de nosotros los docentes. Si todo el tiempo señalamos los errores en vez de usarlos para aprender, ¿sí? Es como en psicología, que evitamos el no al chiquito, ¿sí? No hagas eso. No, ¿por qué el no? Que ya ahí el nene es la primera palabra que aprende, ¿sí? Directamente, ¿podemos jugar? Podemos jugar después. Hago la comida y jugamos. Si yo le digo no, ahora no, ya le estoy enseñando que esa es la reacción que él va a tomar de grande. Entonces, por eso tiene que ver con esto que vos decís. Si no hay una motivación verdadera y sobre todo en el interior de la persona, está totalmente frustrada y va a llevar mucho tiempo. Fíjate ahí vos que propones algo y no hay nada más rico y cuando lo hacen empieza a crecer. Tiene que haber una situación y ese grupo de actores tiene que improvisar. Es lo más rico la improvisación. Y sin embargo, esperan el texto de memoria,
a actuar, porque pasó esto, se equivocaron, ¿sí? Los retaron, se frustraron, fracasaron, no están motivados y no creen en ellos mismos. Cuando uno cree en uno mismo, recién ahí la persona se da cuenta que no existen los límites, entonces uno va, ¿sí? Creciendo, pero siempre con un objetivo. Por eso hoy en día, ¿sí? Nuestros educandos están tristes, angustiados, depresivos, no saben qué hacer, ¿sí? Y el celular necesita ese límite, necesitan saber que el celu no solo sirve para subir una foto en Insta, sino también investigar, ¿sí? Y leer cosas que les importen, cosas que les permitan, porque ese es el tema. Estamos todos atrapados en un sistema que enfatizó en el error y no felicitó y ayudó a esto que vos decís. A ver, pero ¿qué podemos corregir? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Qué opinan? No, che, vos lo hiciste mal, no, acá te sacaste un 2, chao, te fuiste. No, ¿sí? Es importante trabajar sobre el error, aprender y felicitar siempre a todos. Entonces, el que se equivocó también lo felicitas, pero no, como le decía antes, el constructivismo libre. No, simplemente el constructivismo real. Entonces, hay un error acá, ¿sí? Pero muy bueno tu intento. Vamos a corregirlo juntos. ¿Dónde está ese error? Y que lo identifique. No puede pasar por alto ese error como bien explicaste vos, si no, no lo puede corregir. Y cuando lo corrige, la persona dice, corregí el error. Ahí logra su primer meta. ¿Qué quiere decir eso? Éxito, motivación interna, ¿sí? Entonces ya puede proponerse nuevas metas y recién ahí logra la concreción de nuevos objetivos, lo que es el camino al éxito. Qué interesante, sí. Perplejo. No, hay algo de todo esto que mencionás que a mí me vuelve a traer, ¿no? Como esto del celular y de para qué lo usamos y cómo estamos acostumbrados a acceder a la información y demás, que hay algo de ese despegue que necesitamos que surge a raíz de poder construir un pensamiento crítico y que necesita sí o sí de determinadas herramientas y uno las tiene como todo que conocer, trabajar y entrenar constantemente para poder así tener autonomía, que es un poco de lo que estamos hablando. Es importante eso, por eso, por ejemplo, esto que mencionas del celu. El celu todos lo usamos, no hay problema, lo importante es saber cómo usarlo. Sí, está fantástico usarlo. El tema es que, primero, algo re loco pero importante, la posición en la que usamos el celu. Porque si nosotros usamos el celu así, ya nos estamos lastimando, vieron que está cambiando la posición. Entonces el celu siempre usarlo derechito, mirarlo así. Eso es lo primero, porque si nuestro cuerpo está mal, nuestra cabeza también, ¿sí? Eso también tiene que ver con el autocontrol, la autonomía. Nosotros necesitamos sentirnos bien, estar bien. Van a ver que las personas más tímidas y cohibidas, ¿cómo están todo el tiempo? Así. Todo lo que es la postura, ¿sí? Nos muestra cómo es la persona. Y eso se aprende, no es que uno nace y ya tengo autonomía. No, porque uno nace, es verdad, es creativo, es divino, es un niño hermoso de 1 añito, 2 añitos, 3, y después algo pasó que ya sabemos dónde. Se apagó la creatividad, se va desmoronando, se va cayendo, y es horrible. Entonces aquí nosotros tenemos, por ejemplo, la herramienta del celular. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros la usamos de manera correcta. Queremos interactuar con otros, conocer, ¿sí? No hay ningún problema, tenemos que limitarnos en su uso, o sea, ser conscientes, no ponernos horarios, pero ser consciente cuándo sí, cuándo no, ¿sí? Y sí usarlo para lo que es la búsqueda de información, pero certera. Ya sabemos qué lugares son confiables para buscar nosotros los adultos, ¿sí? Con pensamiento crítico, pero los estudiantes no. Entonces el estudiante cae, ¿sí? En todas informaciones falsas, ni siquiera la busca quizás, por eso es importante. Fíjense también la cantidad de casos en juegos a través de las redes que caen, el ciberbullying, muchísimas cosas que eso también nos mata. ¿Cuántas películas ahora vemos y cuántas series, ¿sí? Sin spoilear, en Netflix o cualquier plataforma que ustedes elijan, que hablan del bullying, del acoso escolar? Entonces es impresionante, si vos te fijas en el secreto que tiene la peli, el mensaje es ese, ¿sí? De cómo está pasando esto. Entonces volvemos a lo mismo, ¿sí? No se puede naturalizar la agresión, no se puede naturalizar la violencia. ¿Y por qué la persona agrede al otro? Porque no se quiere a sí misma. Entonces todo se resuelve. Nosotros, nuestro objetivo, vamos a un aula terrible, tenemos 30 estudiantes, ¿sí? Y tenemos 5 que se la pasan pegando. Bueno, esos 5 tienen una situación familiar heavy. Entonces, acá pasa algo, y no por eso yo dejo que maten a los demás. No, yo tengo que trabajar esas 5 situaciones, ¿sí? Tengo que trabajar de manera relacionada con parte del equipo institucional. Tengo que resolverlo, porque atrás de un hecho de violencia hay una situación difícil que está atravesando esa persona. ¿Y se puede eso con el arte resolver? Por supuesto que sí.
Por eso también existe la arteterapia, ¿sí? Por supuesto. Ahora, nosotros en la escuela, los docentes, ¿tenemos esas herramientas aprendidas? No. Por eso ahí la capacitación constante. ¿Por qué? Porque el mundo va cambiando. Fíjense cuando hacemos una tesis, ¿qué bibliografía se usa? La de los últimos 5 años. ¿Por qué? Porque va en constante cambio. El mundo cambia todo el tiempo. Por eso ahí, fíjate qué importante, ¿no? Los hechos de violencia que existen hoy. La persona que fue violenta, algo hay. ¿Se justifica la violencia? No, nunca. Pero sí tenemos que entender que algo pasó. Y nosotros, sí, podemos cambiar, podemos hacer nuestro aporte, podemos ayudar a esa persona. Por ejemplo, si tenemos un nene violento a los 6 años, ¿se va a resolver, como recién mencionaba Sergio, diciéndole, no, lo hiciste mal, quédate ahí, chau, andate al fondo? No, si yo a ese chico en cambio le digo, hagámoslo juntos, ¿sí? Juan, ¿lo ayudás? Y entonces ahí vos al chico ya le haces creer en sí mismo y por lo menos en la escuela se va a sentir apoyado y paulatinamente va a crecer y van a ver que grandes actores, ¿sí? Han vivido eso. Entonces quizás en la actuación pueden superar todo el sufrimiento que han vivido en otros lugares. Por eso ahí, como el que vive la tristeza y la ira la desencadena mal, o puede aprender grandes cosas y desarrolla su inteligencia emocional. Es muy interesante porque, por ejemplo, post pandemia, estamos en pandemia todavía, pero algo que se empezó que igual potenció la pandemia, pero ya pasaba previamente, que de hecho nosotros solemos hacer videos así como charlas con vos y charlamos entre nosotros con los demás docentes de acá, y uno de los temas que nosotros le pusimos fue el abandono de los cuerpos. ¿A qué nos referíamos con esto? A que estábamos notando exponencialmente que casi todos nuestros estudiantes, que por suerte son varios, tenían como un abandono completamente de sus cuerpos, en el cual cuando se empezó un poco a poco a liberar para hacer algunos ejercicios más, nosotros nos puntualizamos mucho en la actuación frente a cámara, pero nosotros también entendemos que la herramienta entera del cuerpo siempre tiene que estar en trabajo, tanto sea para el teatro como para la actuación frente a cámara. Entonces cuando nos ponemos a hacer breves entrenamientos para que pongan a trabajar sus cuerpos, porque también las voces estaban obturadas, era tremendo lo que nos llevamos, por ejemplo, de sorpresa con estudiantes de 16 años, 15 años y 20, en el cual a los 3 minutos no se podían mover y estaban hasta casi odiándonos por fastidiosos porque los ponemos a trabajar el cuerpo. Sí. Y es tremendo porque esto es largo, ¿no? Yo me puedo remontar 1 año y medio para atrás y creo que cada vez es peor. Es que eso lleva a esto que, bueno, mencionaban recién, todo lo que es, el uso extremo del celu, que por eso digo, con limitaciones no es un mal, pero claro, el sedentarismo, y además agregar a esa edad que decís, que bueno, fue toda una decisión, evidentemente adora actuar, pero tiene que entender que no es solo la cara, como bien explicaste recién, es todo el cuerpo, pero ahí también podemos ayudar nosotros los docentes, porque ya generando el movimiento en el aula, ¿por qué tiene que estar el estudiante las 4 horas y media sentado de manera igual, así, frente al pizarrón? No, se pueden sentar en grupitos, en círculo, moverse en el patio, ¿sí? Hacer distintas, lo que desee, y más lo que vos decís, este año nos ha encerrado, entonces tristemente, seguramente este joven estuvo todo el día en su casa, si estuvo, porque la mayoría de los jóvenes igual un poquito salían, pero ahí en ese caso no utilizó el cuerpo, y menos para actuar. Entonces el tema es ese, nosotros ahí también podemos hacer un cambio, porque no está bueno esto que uno vaya a la escuela, y más en los niveles obligatorios, y que esté todo el día sentado en la misma posición. Si, como hablamos antes, que yo les contaba esto de, ¿y qué haces vos para cambiar eso? ¿Por qué la persona no empleó una dinámica, una técnica? Porque no las conocen. Entonces les da miedo. Y si el docente tiene miedo, ¿por qué tiene miedo? Esto que volvíamos a decir, miedo al ridículo, ¿sí? Y uno tiene que salir de eso. ¿Y por qué tiene miedo al ridículo? Por todo lo que vivió, ¿sí? Por eso acá en el adolescente se suma todo. Se suma el sedentarismo propio de la pandemia, sentirse protegido por el uso del celular, y acá, encima se cansa porque quizás están, ya te digo, no están con actividad deportiva y no están acostumbradas a esto de mover todo el cuerpo, que es re importante. Vieron que hay muchas dinámicas hermosas para usar nosotros, que están espectaculares, que implican el movimiento de los brazos, de los pies, ¿sí? Cómo simular distintas acciones. Entonces está buenísimo y es re importante. El manejo del cuerpo en su totalidad es fundamental para todo trabajo,
para todo accionar, ¿no es cierto? Ya vieron que la postura corporal habla sola, como les dije, si tenemos nosotros una clase y tenemos un estudiante así, ya nos está diciendo, che, me estoy aburriendo mal, ¿cuándo cortás? ¿Sí? Y lo mismo con cualquier postura, siempre percibimos mirando los ojos. Bueno, nosotros en esto de la importancia del arte en la escuela, yo hablo mucho de eso, cómo relacionar, no hay posturas abiertas, sí que implica, bueno, yo ahora estoy sentada pero los brazos abiertos, y hay posturas cerradas. Cuando yo ya me paro como interlocutora, sí, ya le estoy diciendo, no me interesa lo que estás diciendo, y quizás la persona lo hace en su inconsciente porque tiene miedo, porque le da vergüenza, porque se siente seguro ponerse así, pero en realidad vos le estás diciendo a la otra, mirá, yo hasta acá. Le estás diciendo a la otra, no te voy a dejar entrar en mí. Por eso hay posturas abiertas y posturas cerradas. Y uno lo hace sin querer, porque uno se siente mal consigo mismo. Pero en el lenguaje corporal está diciendo, no, acá no entras. Entonces habla todo lo que quieras, pero acá no entras. Esa es, por ejemplo, lo que nos está diciendo los brazos cruzados, ¿sí? Es así. Sí, y hay algo también, ¿no?, del desconocimiento a veces con el que llegan sobre su propio cuerpo o sobre su propio instrumento, como que por supuesto que en cada persona es muy particular, hay gente que necesita agarrar o tomar o trabajar sobre el tono muscular y hay otros que necesitan disminuir el tono muscular, pero lo más llamativo de todo era casi te diría la separación, ¿no?, de lo que digo, lo que hago y lo que pienso de cómo es mi cuerpo, dónde está o qué distancia tengo con el otro, que también había algo ahí muy arraigado a la pandemia de que aparecía el otro o los espacios o todo como un lugar peligroso a raíz de que quizás te contagiás, ¿no?, etcétera. Tal cual lo que decís, porque eso tiene mucho que ver, porque la persona con todo ese año fue muy fuerte, porque tenía miedo, bueno, del contacto físico, después ya el hecho, o sea, se sumó el aislamiento más lo que ya tenía el desconocimiento de su cuerpo, porque ahora vamos a lo normal. ¿Qué hacemos para resolver eso? Tenemos muchas cosas lindas, musicoterapia, danza terapia, ¿sí? Yo también soy instructora de stretching, entonces, ¿qué pasa? Yo no ejerzo como instructora de stretching porque lo aprendí para ver cómo lo aplicaba a esto. Entonces, ¿qué pasa? Uno se capacita, ¿sí? No es para ejercer todo, es para ver cómo lo articulás en pos de este objetivo para mejorar y ayudar a todos justamente a poder desarrollar estas capacidades. Entonces vos fíjate, la persona, ¿sí? Ya en el nivel educativo, por ejemplo, con música podemos poner una música, como les decía, vieron este caso, que el hecho que yo te mencionaba antes, el ejemplo, ¿te acordás de tu primer beso? Listo, ya ahí apareció en tu cabeza y ya te generó una mueca de sonrisa. No importa qué pasó y no tiene que generar ningún problema con nadie actual. Lo importante es, ¿sí?, que ese recuerdo se guarda y punto, es así, lo guardamos todos los seres humanos. Entonces lo mismo cuando hay una muerte dolorosa a un ser querido. Entonces, ¿cómo se hace? Por ejemplo, una dinámica muy simple, ¿sí?, desde la musicoterapia, todos en el suelo, tranquilos, apoyados cómodos, sentaditos, de hecho acostados con los ojitos cerrados, música lenta y nosotros vamos relatando algo. Puede ser un poema, puede ser una frase o podemos simplemente decir, recordá ese primer beso. Listo, ya ahí, ¿sabes qué? Ya disparaste a todos los estudiantes a ese momento y ya les haces sentir algo acá. En base a eso, ya los haces parar, pueden mantenerlos cerrados y movilizarse con ese sentir. Entonces ya el cuerpo va a empezar a querer expresar eso. Pero necesitamos recurrir, ¿sí?, a un recuerdo que está ligado a la música. Y todas las canciones están relacionadas a un sentir, ¿sí? Cada persona tiene una canción que la va a ayudar a recordar algo. Podemos poner música clásica y quizás nadie llega a nada. Podemos poner una letra y también alguien llega a algo. Podemos usar solo instrumental y va a generar algo seguro, ¿sí? Lo importante es que la música genera sentimientos y más acompañado de un relato. Entonces, de esa manera, ya podés hacer que las personas empiecen a sentir su cuerpo. Cuando abrimos los ojos, ¿qué pasa? Ya está la conciencia del otro. Ya empieza la timidez, el miedo, me estoy moviendo bien. Por eso funciona con los ojos cerrados, un espacio amplio, ir yendo despacito. Y así se trabaja, ponele que nos sacamos la venda, estamos todos con ojos abiertos, bueno, vamos a otra actividad, ¿sí? La danzaterapia. ¿Qué hacemos? Ponemos una canción, incluso la puede elegir la persona, y uno solo, ¿sí?, se va moviendo como quiera. Entonces, de esa manera, capaz que la persona es tímida y quiere solamente hacer esto, no hay problema, ¿sí? Capaz que la persona, como le decía, se siente cómoda con ejercicios de stretching y se pone a elongar. Excelente, porque ahí trabajamos todo esto que mencionaban antes. Entonces, de esa forma, vamos haciendo que las personas sean conscientes de su cuerpo. Y de esa forma, ¿sí?, y ni hablar el que la tiene re clara y que le encanta bailar, se arma un acorio.
Entonces los demás imitan esa coreo o bien se improvisa. Empieza uno, continúa el otro. Pero de esa manera, por eso se puede partir de un recuerdo desde la musicoterapia, ¿sí? Para ya recurrir a la danza terapia que nos sirve. O sea, el hecho de hacer terapia no implica, ¿sí? Que estemos, lo sabemos muy bien, no implica que estemos locos. Implica que necesitamos algo que nos ayude a reconocernos a nosotros mismos para poder mejorar, ¿sí? Y conocer todo nuestro cuerpo. Como ustedes dos dijeron, si no puedo manejar mi cuerpo entero, algo me está faltando. Así que tengo que hacer cosas para poder corregirlo, porque el desarrollo de la inteligencia emocional que en el 2022 me permite concretar tareas, ¿sí? Tiene que ver con que me guste mi cuerpo y lo acepte tal cual es sin cambiarle nada, y si no me gusta, cambiarlo para que me guste, ¿sí? Y tiene que ver con entender qué puedo hacer, qué no puedo hacer y desafiarme a poder hacer todo, o sea, lo que yo quiero, poder lograrlo con plenitud, ¿verdad? Otra cosa interesante que a veces sucede, por ejemplo, hoy se sumaba alguien a los talleres que van a arrancar en marzo y repite unas frases que son muy aparecen mucho y que es yo no sé si voy a poder aprenderlo ahora. Es como que está una creencia de que solamente se pueden aprender las cosas cuando somos chicos. Y eso no es así, ¿no? No, mirá que es cierto también lo que decís, porque ¿qué ocurre? A medida que vamos creciendo, nosotros tenemos que continuar desarrollando la sinapsis cerebral. Esto tiene que ver con las neurociencias. Entonces, si yo llego a una etapa, por supuesto que el niño, ¿sí? Sobre todo el niño de 8 y 9 años, aprende con una rapidez terrible, por eso esto tan dicho en la época del conductismo, son esponjas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el chico aprende todo, es impresionante. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora, ¿sí? Hay que aprovechar y construir con ello. Nosotros, a medida que vamos creciendo, esta flexibilidad se pierde, ¿sí? Eso sucede. Entonces, nuestro cerebro necesita estímulo constante. Por ejemplo, cuando pasamos, depende de cada persona, pero por ejemplo, estudios dicen que al pasar los 30 años, ¿sí? Uno ya tiene que empezar a aprender cosas nuevas. Eso sí te va generando que se desarrolle la sinapsis neuronal y vos podés agregar entonces conocimientos nuevos. De esta forma uno continúa aprendiendo. Y más teatro, por Dios, es maravilloso. De hecho, se sugiere aprender siempre un lenguaje artístico, ¿sí? Por eso tanta gente que se jubila y empieza pintura, empieza actuación, ¿sí? Nosotros podemos aprender toda la vida, eso está comprobado. El problema es la persona que, por supuesto, ¿sí? Recuerden que hay que alfabetizarse para cada lenguaje. Entonces, esto tiene mucho que ver. La persona que leyó muchísimo va a poder aprender toda su vida. La persona que de repente se limitó un poquito, ¿sí? Va a llevar más tiempo. Simplemente eso, es como canto. Canto podemos aprender todos. ¿Quién no puede aprender? La persona que tiene acá un problema, sí, que ya está diagnosticado por un profesional médico. Pero si no, todos pueden aprender. Ahora, una persona puede aprender a los 3 meses y otra puede aprender a los 3 años. ¿Por qué? Porque tiene que ver con sus capacidades y sus límites. Pero todos podemos aprender, y más, ya les digo, un lenguaje artístico es maravilloso, se puede aprender, lo importante es ver cómo esa persona puede desarrollar su inteligencia emocional, que esa persona pueda romper sus límites y entender que el límite siempre es uno mismo. Sí, siempre decimos paciencia para eso. Sí. Tal cual. No, bueno, creo que no sé si querés comentar algo más. Estaría bueno que cuentes de los talleres que vas a estar dando. No sé si ya arrancaron o no van a arrancar. No, arrancan prontito, pero son, por ejemplo, bueno, ahora el que estoy haciendo, yo siempre suelo hacer clases así, algunas gratuitas, otras no, pero trabajo desde mi academia. Y después, por supuesto, a nivel educativo me encanta innovar, así que vamos con un equipo de trabajo en todas las instituciones que estoy. Y en cuanto a este taller, está buenísimo y arranca muy prontito, porque es cortito, dura 30 días. Así que arranca el 14 de febrero, todavía están las inscripciones, bueno, esto es en la página de e-learning y es muy lindo, es esa distancia, tenemos encuentros sincrónicos, 1 por semana, y se trabajan todas estas temáticas. Abordamos lo que son las emociones, ¿sí? También abordamos los conceptos de dramaturgia, el cuidado de la voz un poquito, pero que eso también, ya les digo, es profundo, o sea, por supuesto que yo lo trabajo, pero es tan rico el tema y se puede aprender, entonces eso también, tengo otros talleres que trabajan ese tema, porque es importante, ¿sí? Incluir todo eso, y por supuesto la gestión de clase, ¿no?
¿Cómo hacemos? Como decías hoy al principio, ¿cómo hacemos? Porque todo muy lindo, pero ¿cómo lo hago? Bueno, para hacerlo requiere de docentes que queramos hacerlo, si no, estamos en el horno. Bueno, te agradecemos un montón por esta charla. En verdad a nosotros nos interesa mucho este tipo de cuestiones de la neurociencia, la educación, la pedagogía y la formación en nuestra área al menos. Y creo que nos enriquece un montón a todos y a nosotros y a quienes lo vayan a ver. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Fill me out with your smile, like the sunshine brings the light.